1. La pérdida de Euskaltel es solo un paso más en una continuada pérdida de centros de decisión económica. En este caso por una serie continuada de decisiones de venta de acciones. En otros casos por falta de reacción frente a los retos surgidos con respecto al control de una u otra de las grandes empresas que han ido cayendo o quedando en las manos de inversores extranjeros. Finalmente, por la inactividad frente a la evidente necesidad de abordar programas de participación en empresas estratégicas. 2. Pero esta pérdida de centros de decisión es solo una sorprendente vertiente del declive económico vasco. La caída de la inversión en I+D, la caída de la producción y la inversión industrial, la pérdida de posicionamiento en renta per cápita, todo ello nos sitúa en un contexto real que nada tiene que ver con lo que nuestros medios nos transmiten de forma continua. 3. Detrás de toda esta acumulación de desastres, late un problema de fondo, un problema que difícilmente hubiéramos previsto durante las décadas anteriores, la indiferencia. Una sorprendente indiferencia frente al desarrollo socioeconómico de nuestro territorio. Una indiferencia que afecta tanto al gobierno como a la oposición y a los medios de comunicación. Una indiferencia frente a la cual nuestros ciudadanos están cada vez más indefensos. 4. En los círculos de gobierno se utiliza cada vez más el desarrollo sostenible como un instrumento dialéctico destinado a difundir la pasividad ante el desarrollo económico. En realidad, se trata de un concepto vaciado de contenido que, como Eka Center ha venido repitiendo, ya no es ni desarrollo ni sostenible. Los grandes retos sociales y económicos del país se ocultan sistemáticamente para ser sustituidos por pájaros y flores. 5. No es muy distinto lo que sucede en la oposición. Salvo reacciones muy concretas en momentos puntuales, la oposición política ha abandonado también los objetivos del desarrollo socioeconómico. Una parte mayoritaria de esta oposición parece incluso haberse planteado como objetivo lavar el cerebro de sus bases. Unas bases que, aparentemente, todavía están condicionadas por preocupaciones socioeconómicas trasnochadas o por cuentos obreristas de sindicatos o cooperativas. Los dirigentes de estos grupos pretenden hacerles entender que lo que ahora toca es solo el posmofeminismo y el posmoecologismo. Nada de preocuparse por los retos socioeconómicos. Esto sería obrerismo trasnochado. 6. En realidad, más que las actuaciones de gobierno, es este posicionamiento de la oposición lo que nos explica cómo es posible que nosotros mismos estemos destruyendo aceleradamente el modelo vasco de desarrollo. Ningún gobierno se atrevería a seguir estas políticas de neoliberalismo radical, de pasividad absoluta frente al declive socioeconómico del país, si hubiera una oposición activa en este ámbito. 7. Esto nos revela que el acelerado declive económico vasco se explica en buena medida en base a la acelerada degeneración de la clase política vasca, una degeneración en la que confluyen gobierno y oposición. Un gobierno y una oposición que se parecen cada vez más. 8. El que gobierno y oposición aproximen drásticamente sus posicionamientos no sería un problema si fuera una aproximación positiva, pero se trata de una aproximación en la sumisión a los intereses corporativos, basada en la coincidencia posmofeminista y posmoecologista. Y también en un activo y creciente impulso de la indiferencia socioeconómica. El paraíso neoliberal en el que cada vez se encuentran más cómodos nuestros medios de comunicación y nuestros neoliberales supuestamente de izquierda, derecha o centro.